KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 19 de enero y se abre esa luz de esperanza, la llegada de la ansiada vacuna de Pfizer. ¿Cómo va a ser el operativo de llegada? Bueno, un operativo importante. ¿Y cómo va a ser sobre todo la distribución? Y para que esa vacuna termine en lo que tiene que terminar, en el hombro de cada uno de los panameños. Son 3 millones, cerca de 3.400.000 que necesita, vamos a tener una dosis para darle a 3.400.000 personas, que incluye pues esa inmunidad de rebaño, calculada en 3.330.000. Va a haber 2.400 enfermeras pues, en esa labor, al igual que más de 1.500, 1.100 centros de vacunación en todo el país. Inició el diálogo de la Caja del Seguro Social, con la esperanza que sea una decisión de todos en rescatar a la más noble y grande institución de la República de Panamá. No olvidemos que el Seguro Social es más grande incluso que el Canal de Panamá, con los ingresos, egresos y número de empleados que tiene. Un día también en el que, ¿qué pasó ayer en Colón con esa serie de protestas que terminaron con 15 detenidos? Atención, porque en el mundo, menos de un día le queda, algo más de un día de mandato a la era de Donald Trump. ¿Cuál es la siguiente etapa en un momento en el cual se reporta un incremento importante de casos de coronavirus en Colombia y en Ecuador? Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles en la mañana de hoy. Cosas en el mundo se desarrolla a una velocidad increíble y aquí en Panamá. Yo quiero hacer lo primero. Yo quiero felicitar al gobierno del presidente Cortizo porque la explicación que nos dieron ayer sobre la organización planeada para la vacunación masiva es excelente. Excelente. Es excelente. No creo que haya nadie que no pueda aplaudir eso. Aplaudir este esfuerzo porque allí, ¿cuándo va a comenzar? Cuando nosotros tengamos las vacunas. Una cosa que le quiero reconocer al gobierno, que ha hecho un gran esfuerzo en poner la luz allá, mientras nosotros aquí caminamos hacia esa luz. De manera que mis primeras palabras son para felicitar este esfuerzo. Después le hablo un poco más de eso en el segmento nacional. También quisiera aclararle algunas cosas que he escuchado por ahí de las vacunas. ¿Han muerto personas por el uso de la vacuna Pfizer? Sí. Le contaba ayer que en Bélgica 57 personas fallecieron. Ahora fíjense cómo están concebidas las vacunas en general, no esta en particular. Las vacunas en general tienen un alto nivel de seguridad, 95%. Se han vacunado hasta este momento cerca de 40 millones de personas. Más de 40 millones. Vamos a usar la cifra como 40 millones. 40 millones. Para tener una cifra redonda. El 10% de 40 millones son 4 millones. El 1% de 40 millones es 400.000. El medio por ciento de 400.000 son 200.000 personas. El 0.1%. 0.01%. 0.01%. Bueno, el 0.1%. Una décima de 1% son 40.000. Han muerto un par de centenares de personas en esto, por diferentes razones. Entonces, cuando uno mira la relación, está dentro de lo estimado, muy por debajo la eficacia y eficiencia y seguridad de la vacuna con respecto al riesgo que significa. Esta es una décima de decimales contra un virus que tiene una letalidad de 1.3. 3 veces más. De 1.3. 13 veces más. 13 veces más. Entonces, uno lo que está mirando, pero además de eso, no solamente es la letalidad, el daño que está haciendo a la economía en general. La vacuna representa, sin duda alguna, un avance gigantesco de la ciencia. No le presta, sí, mire los números, pero póngala en el contexto. Así es que uno mira esto. De 50, de 200 millones, de 40 millones, es una pequeña parte de lo que estaba calculado. Bien, yo lo más que quiero que tengan eso. La otra cosa que quiero tengan en mente, porque ayer alguien me estaba hablando de que los científicos estaban ocultando que había varias cepas del virus.
Entonces le quiero hacer una pequeña explicación, nada más para su conocimiento. En este momento, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista genética molecular, solo se ha descubierto una cepa de este virus, que es el SARS-CoV-2. De ese virus, los geneticistas, los que trabajan la acción molecular de este virus, han construido un árbol genealógico, para llamarlo de una forma, de este virus. Y de este virus han surgido ramas. ¿Qué son? Los virus mutan naturalmente. Esa es su condición, no este, sino todos los virus. Entonces, cada rama de esto, póngale que es un linaje. Dentro de ese linaje se producen movimientos moleculares que hacen variantes de ese virus, pero que no transforman el virus en sí. Por ejemplo, la variante del virus inglés, el B.1.1.17. Esa variante no es una cepa, porque no tiene la característica de eso. Le voy a poner un ejemplo para nosotros, más sencillo. Para todos los que trabajamos en la agricultura de una u otra forma y que sabemos algo de esto, cuando usted utiliza la semilla de un maíz híbrido, ¿por qué no puede utilizar esa semilla para hacerla de semilla para la siguiente siembra? Porque el híbrido es el producto de dos líneas puras que al juntarse producen en el progenie ese unas características, pero que no han sido fijadas para considerarse variedades. Entonces la diferencia de una variedad y un híbrido es que las variedades tienen características genéticas fijas. Las líneas y los híbridos tienen características que se expresan en el primera F1, en el primer cruce. Dos líneas producen un híbrido. Por eso es que usted no puede conseguir la semilla. A ver, en los virus es el mismo principio genético. Entonces se están produciendo variantes, Sí. que son los normales, pero todavía científicamente no hay una cepa nueva. Fuera de la inglesa. Sí, no, esa no es una cepa, esa es una variante del SARS-CoV-2, que lo que hace es que el aminoácido aspargina es sustituido por el tinosa y allí se produce esa variante y se conoce como la variante 501. Estas son cosas científicas. ¿Por qué la tocamos? Porque este es el interés mío de que los muchachos nuestros se metan en esta brillante carrera que es la genética molecular, la biología molecular, la robótica, la necesidad de la inteligencia artificial, estudiar la ciencia como un elemento importante para el desarrollo. Bueno, ayer debemos llenarnos de orgullo porque un chorrerano, Eduardo Lemos, hijo, pues ayer se fue a Estados Unidos a iniciar sus estudios en robótica en el MIT, nada menos. Eso es lo máximo. Y fíjense que cada vez que aumentan los contagios, cuando el virus intenta reproducirse dentro de sus células, se producen, entre comillas, errores de replicación. El virus es una estructura genética que produce el SARS-CoV-2, que es su cepa original, y cuando él se replica puede producirse un error, entre comillas, en la replicación, y ahí surge la variante. Para que sea una nueva cepa tiene que tener características completas que la hagan diferente, pero este variante de Inglaterra solo se conoce que tiene una mayor velocidad de reproducción. Por ejemplo, comparados con la cepa, o bueno, con la influenza, que es distinta todos los años. Ahí se producen variantes y nuevas cepas. Okay. ¿Cuándo se produce la cepa? Cuando las características básicas cambian exactamente para producir otro tipo de virus. Es como las variedades. Las variedades, el maíz híbrido no es una variedad, no tiene las características fijas, porque cuando yo trato de reproducir después del primer cruce, después la cruzo la semilla, esa semilla que usted siembra de nuevo para que usted vea que salen maíces altos, chiquitos, porque no está fijada las características genéticas. Bien, le tocó eso, porque en el mundo las esperanzas están puestas en la vacuna. Sí, por ejemplo en California
se detuvo la aplicación de Moderna porque hubo algunas características de un lote. Y esto va a pasar. Esto pasa normalmente. Eso es lo que hace el MINSA cuando controla las medicinas, cuando ve un lote que produce algo, se identifica, porque cada cosa que llega a un país tiene número de lote, eso está identificado. Que cada uno de nosotros ayer explicaban que por su número de cédula se sabe qué vacuna, de qué caja y de qué lote viene. Sí, eso no tenga la menor duda de eso. Eso aquí en Panamá, en cualquier lado del mundo. Bien, quería darle esas dos explicaciones, porque además quiero darle otras cosas importantes. Y hago sinceras mis felicitaciones al gobierno por este esfuerzo que ha hecho en materia de vacunación. Pero fíjense, arrancamos esta semana. Y hay una cosa que usted le debe prestar atención en el día de hoy. Hoy estamos a un día de la transición del presidente Trump a Biden, pero ya hoy van a ocurrir dos hechos que yo quiero que usted le preste atención. Primero, arranca el proceso de confirmación de los secretarios de Estado del señor Biden. Gabinete. Y allí usted va a ver cómo es la correlación de fuerzas en ese Senado, porque eso lo hace el Senado. ¿Quiénes van a esa primera confirmación? La señora Janet Yellen, que está propuesta para secretaria del Tesoro, nada más Y nada menos. y nada menos. Es una mujer conocida y haya pasado por este proceso Sí, porque ya fue miembro de la Reserva en el Federal. Senado. Avril Haines, que va a ser la directora de la Agencia de Seguridad Nacional. Es la primera vez que una mujer, dos mujeres, una que sea tesorera y que otra sea, no están tienen que ver con esto, pero que una mujer asume tan alto rango de ser la secretaria de la Agencia de Seguridad Nacional de uno de del país más poderoso del mundo en materia militar y económico. Todavía hoy. No tengan duda de eso de los Estados Unidos. También se va a confirmar a Alejandro Mayorkas como secretario de Home Security, de Seguridad Nacional Interna. También a Antony Blinken como secretario de Relaciones Exteriores, el nuevo jefe de la diplomacia, y al general Danny Austin como secretario de Defensa. Son 5 de los puestos cachimbones de este gabinete. Preste la atención porque de ellos sabremos la correlación de fuerza. El Austin, que es todavía general, no tiene el tiempo, tiene que haber tenido la dispensa, de la Cámara de Representantes, no dudo que la tenga porque los senadores, los demócratas son mayoría ahí, y acá, acuérdense que la mayoría en el Senado está definida por la vicepresidenta, que ayer presentó renuncia de su cargo de senadora, que hasta ayer lo ejerció porque fue aceptada por el gobernador y fue designada inmediatamente un latino como senador del estado de California, en reemplazo de la señora vicepresidenta que tomará posesión en el día de mañana. Estas son las cosas importantes que usted le tiene que prestar atención en el día de hoy. Vamos a mirar darle un vistazo rápido a lo que está pasando en COVID, Fernando. En COVID, el mundo, atención, porque hemos llegado ya a la cifra de hoy. El mundo amanece con 96.267.713 casos, 2.064.192 fallecidos, 40.316.759 vacunados y una tasa de letalidad mundial de 2.14. ¿En los Estados Unidos? Estados Unidos, bueno, hoy amanecen con 24.626.389, 408.623 fallecidos, 9.661.251 casos activos. 20% de las muertes del mundo las tienen los Estados Unidos. 1.66 de tasa de letalidad y 75.265 casos por millón de habitantes. Ayer les decía que en el condado de Los Ángeles, son las representaciones, digamos, va a ser equivalente a los corregimientos, podría ser. No, porque eso incluye varios distritos, para decirlo de alguna forma. En el condado de Los Ángeles es el condado con mayor infectación de todos los Estados Unidos. O sea, la unidad más pequeña administrativa de los Estados Unidos, la que tiene 1 millón casi, sobre el millón. Y no olvidemos que California tiene 1 millón de casos más que Texas, que es el siguiente, es el estado de la Unión con más casos, 3.024.082 casos y 33.739 fallecidos. Y se calcula que en los Estados Unidos a finales de febrero, finales de febrero, habrá más de 500.000 muertos.
Esas son las proyecciones que ayer hizo público el CDC y el Instituto de Proyecciones de los Estados Unidos. La situación en América, le voy a contar solamente la de Brasil, en donde le decía que en los estados de la Amazonia había un problema de oxígeno. ¿Usted sabe quién salió a resolver ese problema de oxígeno? Venezuela. El presidente Maduro mandó urgentemente hacia Manaos tanques de oxígenos para llevar a los estados de la Amazonia. ¿Usted sabe cuál es la vacuna que está usando Brasil? La vacuna china. Un gobierno de ultraderecha ha recibido ayuda de los países de izquierda, uno de la América Latina y la otra de la República Popular China. Eso es para que usted vea las cosas que da. Mientras, la Organización Mundial de la Salud advierte que estamos frente al mayor desastre moral de la historia de la humanidad, al concentrarse las vacunas en los países más ricos, ¿no? Mientras que los países más pobres apenas tienen 20 vacunas por país. Y esto va a producir el encarecimiento de las vacunas, muerte, y no se va a controlar el virus. La única forma de controlar el virus es cuando todos estemos en este juego. Por eso que hay que prestarle atención a todo lo que estamos haciendo, porque la competencia por la vacuna se va a volver de vida o muerte. Por eso es tanto la operación de seguridad que hay para la recepción de la vacuna, porque también hay grupos ilegales que quieren la vacuna y gente robando, que quiere incluso especular con la vacuna. Hay desaparición de lotes. Entonces, usted tiene que prestarle atención porque hoy la especulación en materia de productos médico-quirúrgicos es enorme. Las camas, la medicina, todo ha subido de precio. Todo por la especulación. Entonces la Organización Mundial de Salud y el Papa Francisco advirtió sobre esto. Se lo dejo de este tamaño para que usted vea la complejidad. En el mundo el virus tiene una velocidad, hay nuevas variantes de este virus que amenazan. Hay algunas noticias positivas, como por ejemplo la disminución de la positividad y de los casos activos en Alemania, la caída también en Inglaterra. Hay otras preocupaciones, como por ejemplo la situación del incremento de los casos diarios en España, que está fuera de control totalmente, donde hay que tomar medidas más serias sobre esto. Lo que está pasando en algunos países de África, como Sudáfrica, por ejemplo, que ya tiene la variante del virus inglés, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ecuador. Bien. Me detengo en Ecuador un ratito. Esa noticia que me mandaste ayer. Le doy los números que tenemos. 44% de las personas no saben por quién van a votar. En Ecuador hay tal nivel, bueno, eso es parte de la destrucción del sistema político. En los Estados Unidos se produjo un fenómeno. Trump le volvió las ganas a la gente de militar en política. Es un triunfo de Trump. Claro, digamos, no un triunfo, una contribución de Trump. Ha sido en poner alerta a la nación norteamericana, no tomes por cierto nada. Outsiders. No take por granted, ¿no? Nada. Okay. En Ecuador, igual que en Perú, hay un desgano político producto de ese proceso de los apolíticos, de atacar la institucionalidad política partidaria, y entonces ni raja ni prestas el hacha. ¿Qué dice la dinámica política en Perú? Primero, que no quieren saber de Lenín Moreno. Sus candidatos, lo que él apoya, no aparece ni... Tengo aquí de La Tercera una encuesta, pero en Ecuador hay muchas encuestas, pero lo que indica el Ecuador es que esto se mueve entre 3 hombres. Son 3 hombres porque son 3 candidatos. Uno entre el candidato de Correa, que es Andrés Araúz, que en esta encuesta tiene 37,7%, de Guillermo Lasso, de Creo, de la Socialdemocracia, que tiene 32%, y de Yacu Pérez, un dirigente obrero de la Confederación de los Pueblos Quichua, que está con el 10%. Esto indicará que si ninguno llega a la cuota necesaria, habrá segunda vuelta, y todo pareciera indicar que será una pelea entre Araúz y Lasso, quien ya corrió 2 ocasiones anteriores. La última que corrió contra Lenín Moreno perdió 48-51.
Este ya no sale en las páginas amarillas. No está corriendo. No va a correr. Lo descalificaron totalmente. Él está corriendo en su casa. Pero él tomará algunas decisiones. Este muchacho Araúz fue ministro de Economía, un muchacho de 36 años. Guillermo es un banquero de experiencia, uno de los dueños de uno de los terceros bancos más importantes de Guayaquil. Un hombre de peso, de conocimiento de la economía, un hombre de centro derecha. Y todos corren como oposición. Los tres que están en los primeros van como oposición. La situación en Ecuador es crítica, pero crítica de todo sentido. En la economía, Lenin ha sido un desastre. Mire que esta pelea que tuvo Lenin contra Lazo, yo creo que fue un error de Correa haber empujado a Lenin, porque la contienda la estaba ganando Lazo. Y se metió Correa a apoyar a Lenin Moreno. Y el enemigo más grande que se consiguió Correa fue este caballero. Este hombre. Que aplicando lawfare como el elemento de división, y eso tiene a Ecuador totalmente dividido. Si usted se mueve un poquito más hacia el norte, o si viene del sur, así sube al norte de Perú, pasa a Perú. La situación del presidente de Perú, Francisco Merino. No, Francisco, el ingeniero, presidente de Perú, es tremendamente preocupante. Él enfrenta unas manifestaciones de las centrales obreras que piden la destitución de la ministra de Salud por el pésimo manejo de la pandemia. De él. Además de eso, Perú va a elecciones en abril. Las elecciones en Ecuador son el día 7 de febrero. Si nadie saca... Francisco Sugasti. Si nadie saca, ese Francisco, sí. Ingeniero. Si nadie en Ecuador saca lo que Perú dice la Constitución, habrá segunda vuelta. En Perú igual, pero en Perú hay 19 candidatos. Y la mayoría no llega ni a 1 o 2%. La estructura política tradicional está destrozada. El Fujimorato se trata de reagrupar y lo que va a haber es un picazaje de gente amorfa o de iluminados. A un país que enfrenta la peor crisis social, política, de exclusión, controlado básicamente por la estructura militar y por la estructura oligárquica de ese país, que requiere transformaciones importantes para mejorar la situación de los asalariados, de los trabajadores, de los indígenas. Preste la atención a estas dos crisis en desarrollo en esta región nuestra y preste la atención a lo que está pasando en Argentina, en donde la inflación en Argentina va por 45% para este año, para que usted sepa. Y el peso argentino está por las nubes. Sí. Preste la atención a lo que está pasando en Chile y va a pasar en Chile. Al deterioro de Brasil, a la situación de Colombia insostenible, los asesinatos, las situaciones de Bolivia, no importa, de Venezuela, no importa que Maduro le esté mandando oxígeno. ¿No? El pueblo venezolano necesita oxígeno. Sí. Otro tipo de oxígeno político, democrático, para poder emprender un nuevo derrotero. No lo puede hacer en esta división, no lo puede hacer. Y si usted va al conflicto que se está generando entre Guatemala y Honduras, ¿cuál de los dos pueblos más pobres y cuál de los dos pueblos más dominados por el crimen organizado que se ha establecido en esos países, incluido Salvador? Y usted vea lo que dice el presidente de El Salvador, las locuras que dice, en un mundo que lo que requiere es sensatez, prudencia, inteligencia. Esa es nuestra región. Y preste la atención, porque siempre estas situaciones de inestabilidad en América del Sur han generado fuga de capitales. Y esa fuga de capitales antes para los Estados Unidos ponen su mirada en este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Cómo atraer esas inversiones aquí a Panamá. Así es. Bien, otra cosa importante, Fernando, y termino con ella, los Estados Unidos. Preste la atención porque esta confirmación del señor Biden, preste la atención a los perdones que piensa dar el presidente de los Estados Unidos, que son 100 Hoy. El presidente está planeando para salir mañana, el presidente Trump, y él ha programado salir de la base Andrews, y él quiere hacerlo con alfombra roja, con bandas, con 21 cañonazos.
Los demócratas están opuestos a eso porque él ahora mismo formalmente está bajo una investigación. Formalmente. Vamos a ver qué pasa. Pero él debe salir mañana, mañana no debe salir, él piensa salir en la mañana e irse a su refugio allá en la Florida y de ahí salir a Escocia, a una de sus mansiones allá. Yo les conté hace unos días que ya ese vuelo estaba hecho. No sé si lo va a hacer o no. Lo importante de esto es que preste la atención al discurso de Biden, que va a ser un discurso unitario el día del mañana, en que va a ser un llamado a la unidad del pueblo norteamericano, un llamado a buscar un consenso, porque Biden enfrenta simultáneamente las mismas crisis que nosotros, solo que una magnitud increíblemente alta. Un sistema hospitalario vuelto un desastre, una crisis que ha dejado el coronavirus, que no existen centros ni siquiera para vacunar, con un endeudamiento altísimo, con un desempleo, con más de 40 millones de personas pidiendo alimento, con un endeudamiento que tiene que seguir. Pero van a salir rápidamente de esto, porque Estados Unidos tiene una gran capacidad de producción y tiene una clase empresarial que le ronca el aparato. De manera que ese es un país que va a hacer cambios importantes. Las primeras decisiones de Biden van a ser incorporarse al Tratado de Cambio Climático, a mejorar las decisiones en materia de migración, va a eliminar esa veto que había puesto Trump a los países de Asia de origen musulmanes, racistas. Va a enviar legislación de ayuda, va a hacer muchas cosas de cambio y va a usar lo que usó Trump para deshacer, lo va a hacer para volverlo a su sitio. Por eso el apuro de estos 5 hombres que le dije, preste la atención a la ratificación del secretario de Estado, que es el hombre que va a dirigir la política exterior de los Estados Unidos, y ojalá nuestro continente pudiera entender que este es el momento de interesar a Biden en nuestro continente. Más ahora que nunca, nuestro continente necesita de una alianza estratégica con los Estados Unidos. Hoy más que nunca. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, vamos a hablar de cómo están las curvas, qué nos dicen los números, si hemos mejorado o hemos empeorado, vamos a verlo. Vamos a ver uno de los temas que no está muy fuerte en el debate, el deterioro de la educación. Wow. En la educación panameña ha sufrido un revés de lo que ya estaba. Sí. Un retroceso increíble, la cantidad de muchachos que están en redes aprendiendo a no aprender. Y la cantidad de muchachos que han perdido su capacidad de concentración en la lectura, han perdido el ritmo, como cuando usted suspende un trabajador o un atleta y le corta su ritmo de ejercicio. Cuando vuelve, le duele todo. Bueno, a los muchachos les va a doler el cerebro de no usarlo en cosas de educación. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Así es.